Mi hermanastra me tendió una trampa haciéndome parecer culpable de causar su reacción alérgica. Así que mis 3 hermanos me encerraron en un sótano diminuto y sin ventilación, asegurándolo con cadenas. Golpeé débilmente la puerta del sótano, suplicando a mis hermanos que me sacaran de allí. Jaime, mi hermano mayor y un magnate de los negocios, me regañó sin piedad antes de irse. Ya es bastante malo que siempre hostigues a Liliana, pero cocinarle mariscos cuando sabes que es alérgica. ¿Acaso intentabas matarla? Quédate ahí y reflexiona sobre lo que hiciste. Guillermo, mi segundo hermano y una estrella musical en ascenso, y Enrique, mi tercer hermano y pintor con un talento prodigioso, me miraron con desprecio. Alguien tan cruel como tú sigue poniendo pretextos y haciéndose la víctima, dijeron con desdén. Será mejor que te quedes ahí y pagues las consecuencias. Con eso, cargaron a mi temblorosa hermanastra Liliana en sus brazos y corrieron al hospital. A medida que el oxígeno se consumía, cada respiración se volvió más pesada, hasta que finalmente morí asfixiada en ese sótano. 3 días después, cuando mis hermanos regresaron del hospital con Liliana, por fin se acordaron de mí. Pero ya era demasiado tarde. Yo había muerto por falta de aire en ese lúgubre lugar. Cuando volví a abrir los ojos, descubrí mi espíritu flotando junto a mis 3 hermanos. Acababan de regresar a la mansión. Jaime y Guillermo ayudaban con cuidado a Liliana, hablándole con ternura. Menos mal que llegamos a tiempo al hospital. Te estás recuperando muy rápido. Enrique también la atendía con evidente preocupación. El doctor dijo que tu cuerpo sigue débil y que necesitas alimentarte bien. Entonces, muy dispuesto, le ofreció un gran trozo de carne. Una de las sirvientas intervino con timidez. Jóvenes amos, la señorita Raquel no ha hecho ningún ruido en el sótano desde hace 3 días. Jaime resopló y la interrumpió. Hoy es un día alegre. Liliana está de vuelta del hospital. ¿Para qué mencionar a esa problemática? La sirvienta quiso insistir, pero las miradas frías de Guillermo y Enrique la hicieron callar. Esa desgraciada debió saber de la alergia a los mariscos, y con toda intención, preparó una cena llena de mariscos. Soltó Guillermo con rabia. Y yo que pensé que por fin aceptaría a Liliana. Pero todo fue premeditado. Enrique asintió molesto. Liliana, asustada y todo, tuvo que ir al hospital por su culpa, y encima esa tipa sigue sin dar la cara. Liliana fingió un gesto temeroso y dijo con voz tímida: Hermano, Raquel está siendo castigada por mi culpa. Lleva tantos días encerrada en ese sótano. ¿Y si sale furiosa conmigo? El rostro de Jaime se endureció. No te preocupes, Liliana. Hemos sido demasiado indulgentes con ella. Nunca ha enfrentado consecuencias reales. Después de esta lección, no volverá a molestarte. Mientras hablaba, revisó instintivamente su teléfono para mirar nuestro historial de mensajes. Los últimos eran de hace 3 días. En todo ese tiempo, yo no había enviado ni un solo texto ni había llamado. Los ojos de Jaime destellaron con enojo. ¡Esa ingrata! Han pasado días y ni siquiera pregunta cómo sigue Liliana. En ese instante, Liliana apretó la mano de Jaime y dijo con voz entrecortada: Solo quería que mi hermana pasara tiempo conmigo. Jamás quise arrebatarle nada. Jaime dejó el teléfono a un lado y acarició la cabeza de Liliana con cariño. Eres muy noble, Liliana. No como ella. Solo es una desagradecida. Los ojos de Guillermo se llenaron de desdén al recordarme. Así es. Se atrevió a lastimar a la familia con tal de llamar la atención. Es realmente despreciable. Enrique asintió con fervor y agregó con una mueca burlona: a menos que aprenda la lección y se arrodille para pedirle perdón a Liliana, yo mismo la sacaré de esta casa. Yo, desde mi forma espectral, oía cada palabra y solo podía reír con amargura por lo absurdo de la situación. Nadie percibía mi presencia. Desde que papá y mamá fallecieron cuando era pequeña, mis 3 hermanos se habían dedicado enteramente a mí. Un día les dije que quería a alguien de mi edad con quien jugar, así que fueron a un orfanato y adoptaron a Liliana como mi hermanastra. Al principio me sentí feliz con la llegada de Liliana, pero cada vez que estábamos frente a mis hermanos, ella me hacía quedar mal. Así, poco a poco, nuestros lazos se rompieron, al grado de que esta vez, ni siquiera dudaron en encerrarme en ese minúsculo sótano. Me esforcé por salvarme, pero el aire se volvió cada vez más escaso. Golpeé la puerta una y otra vez, suplicándoles que me dejaran salir. Ellos solo me miraban con frialdad. ¿De qué te quejas? Esto es tu culpa. Si no fuera por ti, Liliana no habría sufrido semejante ataque alérgico. Te hemos consentido demasiado. Por eso sigues maltratándola. Quédate ahí y arrepiéntete de lo que hiciste. Con esas palabras, Guillermo aseguró las cadenas alrededor de la puerta.
mientras Enrique apilaba objetos pesados frente a ella, bloqueando cualquier vía de escape. Ahora, ver a Liliana sonreír falsamente ante mis hermanos no podía provocarme más que un amargo y sarcástico suspiro. Mis hermanos, la hermana que más los quiso en este mundo, murió por sus propias manos. Liliana jaló la manga de Jaime, mostrándose tímida. Hermano, no te enojes más. Es mi culpa por ser tan débil y tener alergias. Estoy segura de que Raquel no lo hizo con mala intención. Por favor, no la culpes tanto. El semblante de Jaime se ensombreció aún más y habló con aspereza. Esa chica la hemos mimado demasiado y por eso se ha vuelto tan arrogante. Los ojos de Guillermo destellaron con una furia contenida. Mientras más crece, más egoísta se vuelve. Si no fuera por ella, Liliana no estaría pasando por todo esto. Liliana entonces mostró sus brazos y piernas, donde aún quedaban leves huellas del sarpullido. Ante los tres hermanos, esas marcas rojas eran la prueba viviente de mi supuesta traición. Enrique pasó su mano con suavidad sobre esas manchas. ¿Todavía te duele, Liliana? Ella bajó la mirada, fingiendo que iba a llorar. No duele, de verdad. Estoy bien. La rabia de Guillermo se desbordó por completo. Si hubiéramos llegado más tarde al hospital, esto pudo costarte la vida. Y después de tantos días, Raquel ni un solo mensaje envió, ni un intento de disculpa. Jaime, lleno de ira, sentenció. Vayan por esa condenada. Quiero que se disculpe aquí mismo. Que me demuestre si tiene un mínimo de arrepentimiento. Guillermo y Enrique lo secundaron. Sí, está tan confiada porque siempre la hemos respaldado, pero esta vez debe aceptar su castigo. Y ordenaron a los sirvientes. ¿Qué hacen ahí parados? Vayan y traigan a esa ingrata de inmediato. Y preparen la vara disciplinaria. Si no hubiera sido por Raquel metiendo mariscos en la comida, Liliana no habría pasado 3 días en el hospital. Es hora de poner orden en esta casa. Los sirvientes, atemorizados, corrieron hacia el sótano. Yo los seguí en mi forma incorpórea, sintiendo cómo la desesperanza me carcomía. Mis hermanos no habían investigado nada antes de declararme culpable. 3 días atrás, Liliana dijo que tenía hambre. Quise complacerla y preparé la cena. Ella misma me dio un paquete de condimento, jurando que era lo que deseaba probar. Yo lo probé y sabía normal. Jamás pensé que ahí se encontraba su alérgeno. ¿No se supone que Jaime es un genio de los negocios? Si no es favoritismo, ¿qué es entonces? Resultaba evidente que, en el fondo, yo nunca ocuparía el mismo lugar que Liliana en sus corazones. Me sentía cada vez más vacía, pero, en fin, yo ya había muerto en ese sótano. Mis hermanos podían consentir a Liliana todo lo que quisieran. Joven amo, informó un sirviente con voz temblorosa. Llevamos un buen rato llamando a la señorita Raquel y no contesta, ni se siente que respire. Jaime frunció el ceño y se levantó con brusquedad. ¿Qué nuevo juego se trae ahora esa muchacha? ¿Acaso cree que arrodillarse para disculparse con Liliana está por debajo de su dignidad? ¿Aún no entiende que casi la mata? Liliana entonces le volvió a tomar la mano a Jaime con una expresión llena de melancolía. Hermano, no te enojes. Yo solo soy una huérfana. No merezco que Raquel se disculpe. La furia de Jaime volvió a encenderse. Está usando tácticas tan bajas para llamar la atención. ¿Cree que no veo sus intenciones? Seguro piensa que si no habla, me rendiré primero. Pues se equivoca. La quiero ver de rodillas pidiéndote perdón. Me vi obligada a seguir a mis 3 hermanos, sintiendo una profunda tristeza mientras los acompañaba hasta la entrada del sótano. «Raquel Hernández», gritaron ellos. «¿Crees que quedarte ahí, en silencio, evitará que pagues por lo que hiciste?» Del interior no salió ni un solo sonido. El rostro de Guillermo se ensombreció más. «Raquel Hernández, sal de inmediato y discúlpate con Liliana. No creas que apagar el teléfono y no contactarnos te salvará del castigo por haberla dañado intencionalmente». Enrique, con los ojos encendidos de rabia, vociferó. ¿De verdad crees que haciéndote la desaparecida vas a conseguir que cedamos primero? Vamos, abre la puerta de una vez. Ni un murmullo se oyó. Jaime miró a los sirvientes que temblaban de miedo. ¿Por qué se ponen así? Díganme la verdad. ¿Los sobornó para que la dejaran escapar? Guillermo asintió con desconfianza. Con lo despreciable que es, seguro no aguantó el encierro y les pidió que le abrieran la puerta. Enrique negó con el rostro lleno de decepción. Casi mata a Liliana, y ni siquiera tiene el valor de enfrentar lo que hizo. ¿De verdad es la hermana que conocía? ¿Acaso cree que no tenemos más a quien querer? Finalmente, una de las sirvientas se atrevió a decir con la voz temblorosa: «Joven amo, jamás la dejamos salir sin su permiso. De verdad, la señorita Raquel lleva encerrada aquí 3 días completos.
Enrique observó la puerta cerrada, mostrando una ligera vacilación en sus ojos. Intentó girar la perilla y la cadena varias veces, pero no logró abrir nada. Raquel Hernández, basta de fingir. Ya quité todos los candados. ¿Todavía sostienes la puerta desde adentro? Yo contemplé la puerta retorcida del sótano y solo pude soltar una risa cargada de amargura. En mis últimos momentos, desesperada, la golpeé con toda mi fuerza para que entrara algo de aire. Aún así, era una puerta muy resistente. Ni siquiera logré abrir una grieta. Así fue como mi vida terminó, sofocada en ese cuartucho. Mis hermanos, cuando vean mi cuerpo, ¿me darán al menos un poco de cariño y me enterrarán junto a mamá y papá? Jaime, con el enojo creciendo, comenzó a patear la puerta con todas sus fuerzas. El marco se estremeció y se abrió un poco más, dejando escapar un hedor repugnante. Una de las sirvientas se estremeció y susurró: «Huele, como algo en descomposición». Los otros dos hermanos se acercaron, muy alterados. ¿Algo en descomposición? Bah, seguro se escapó y dejó un animal muerto para engañarnos, sentenció Guillermo. Raquel Hernández, ¿crees que nos tragamos semejante farsa? Aún más irritados, los tres empezaron a dar patadas juntas contra la puerta. Todo el umbral se sacudió. Finalmente, con un estruendo, la puerta cedió por completo y un hedor todavía más penetrante se apoderó del lugar. A la vista de todos quedó el estrecho y lúgubre sótano, y ahí estaba yo, observando desde mi forma espectral mientras mis hermanos por fin abrían aquella puerta del sótano. El hedor que salía era insoportable, pero más insoportable aún fue ver sus rostros transformarse del enojo a la incredulidad, y luego al horror absoluto cuando encontraron mi cuerpo. No, no, no. El grito desgarrador de Jaime resonó por toda la mansión mientras caía de rodillas frente a mi cuerpo sin vida. Guillermo se quedó paralizado. Su rostro normalmente altivo ahora estaba pálido como el papel. Enrique vomitó en una esquina, incapaz de procesar la escena frente a sus ojos. Mi cuerpo yacía en una posición que revelaba mi última lucha desesperada por sobrevivir. Mis uñas estaban destrozadas de tanto arañar la puerta. Mis dedos ensangrentados mostraban el intento frenético por encontrar alguna entrada de aire. Mi rostro, contorsionado en una máscara de terror y súplica, les gritaba silenciosamente la verdad de mi muerte. Liliana, parada detrás de ellos, mantenía una expresión de horror perfectamente calculada, pero yo podía ver el brillo de satisfacción en sus ojos. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Las luces de la mansión empezaron a parpadear y un viento helado sopló por los pasillos, aunque todas las ventanas estaban cerradas. «Señorita Liliana», susurró una de las sirvientas más ancianas. María, mirándola fijamente con una mezcla de horror y comprensión. El frasco de condimento que le dio a la señorita Raquel. Yo la vi agregándole algo esa mañana. El rostro de Liliana se transformó por una fracción de segundo, antes de recuperar su máscara de inocencia. Pero fue suficiente. Jaime, aún de rodillas junto a mi cuerpo, levantó la cabeza lentamente. «¿Qué has dicho, María?» Su voz sonaba extraña, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. Y así, mientras observaba la escena desarrollarse, sentí una energía extraña recorrer mi forma espectral. Las luces siguieron parpadeando, y por primera vez desde mi muerte, noté que podía hacer más que solo observar. Los objetos en las repisas comenzaron a temblar ligeramente, y un frío intenso invadió la habitación. Mi venganza apenas comenzaba, y Liliana no tenía idea de lo que estaba por venir. El funeral fue un espectáculo de hipocresía que me revolvió el estómago, si es que los espíritus pueden sentir náuseas. Liliana, vestida completamente de negro, sollozaba desconsoladamente mientras se apoyaba en el brazo de Jaime. Sus lágrimas de cocodrilo engañaban a todos, excepto a la vieja María, que la observaba con una mezcla de miedo y desprecio desde las últimas filas de la iglesia. Durante el velorio, noté que mi nueva condición me permitía hacer cosas extrañas. Cuando Liliana se acercó a mi ataúd para depositar una rosa blanca, qué símbolo de pureza tan mal elegido, todas las flores del arreglo se marchitaron instantáneamente. Los presentes murmuraron, inquietos, y vi cómo el rostro de Liliana palidecía. «Es como si Raquel nos estuviera diciendo algo», susurró Guillermo, su voz temblando ligeramente. Enrique, que no había pronunciado palabra desde que encontraron mi cuerpo, simplemente miraba fijamente el ataúd, sus manos aferrando un cuaderno de dibujos donde había plasmado decenas de retratos míos a lo largo de los años. Pero lo más interesante sucedió durante la lectura del testamento. Como era de esperar, mis hermanos heredaron la mayor parte de mis bienes, pero había una sorpresa.
Mi diario personal, que debía ser leído públicamente según mis últimas voluntades. Si están leyendo esto, comenzó el notario, significa que algo me ha sucedido. Y si ese algo fue causado por un accidente con mariscos, quiero que investiguen el frasco de condimentos que Liliana me entregó ese día. El rostro de Liliana se contrajo por un segundo, antes de recuperar su máscara de dolor. Pero María, que estaba presente por insistencia mía en el testamento, dio un paso adelante. «Tengo algo que mostrar», dijo la anciana sirvienta, sacando de su delantal un pequeño frasco de vidrio. «Este es el frasco original. La señorita Liliana lo rellenó con algo más esa mañana. Lo vi con mis propios ojos». El silencio que siguió fue sepulcral. Jaime tomó el frasco con manos temblorosas y lo examinó. En el fondo, quedaban restos de un polvo blanquecino que definitivamente no era condimento normal. Esto necesita ser analizado», murmuró Jaime, su voz quebrada por primera vez desde mi muerte. Liliana intentó intervenir, pero algo extraño sucedió. Cuando abrió la boca para hablar, su voz simplemente no salió. Se llevó las manos a la garganta, pánico real reflejándose en sus ojos por primera vez. Y mientras esto sucedía, yo flotaba cerca del techo, observando cómo mi plan comenzaba a desarrollarse. El diario no era lo único que había dejado preparado. En mi escritorio, en un sobre sellado, había copias de todas las conversaciones que Liliana había mantenido en su teléfono, conversaciones que yo había logrado respaldar semanas antes, cuando ella descuidadamente dejó su celular desbloqueado. Los mensajes revelarían mucho más de lo que ella podría imaginar. Y yo, en mi forma espectral, me aseguraría de que cada prueba llegara a las manos correctas. La mansión se había vuelto más fría desde mi muerte, y los sirvientes juraban escuchar llantos en la noche. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por venir, porque si hay algo peor que la muerte, es la culpa que carcome el alma lentamente, y yo me aseguraría de que Liliana experimentara cada segundo de ese tormento. El análisis del frasco no tardó en llegar, y los resultados fueron devastadores. Contenía trazas de un potente alérgeno concentrado, mezclado con sustancias que provocaban síntomas similares a una reacción alérgica severa. Jaime sostenía el informe con manos temblorosas, mientras Liliana, sentada frente a él en el despacho, mantenía su actuación de niña inocente. «Debe haber un error», intentó defenderse, pero su voz sonaba débil. «Yo jamás...» «¡Basta!». El grito de Jaime hizo temblar los ventanales. «¿Crees que soy estúpido? ¿Los mensajes en tu teléfono también son un error?». «Ah, sí. Los mensajes». Me regocijé al ver cómo el color abandonaba el rostro de Liliana. En su teléfono había toda una conversación con su verdadera madre biológica, a quien ella juraba muerta. Los mensajes revelaban un elaborado plan para infiltrarse en familias adineradas, manipular a los herederos hasta su muerte o desgracia, y quedarse con las fortunas. «El plan va perfecto», leyó Guillermo, que acababa de entrar al despacho. «La tonta de Raquel confía tanto en mí que ni siquiera probará el condimento antes de usarlo. Sus hermanos son tan fáciles de manipular. Pronto tendré todo lo que ella tiene». Liliana se levantó de un salto, pero sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en el escritorio. Yo puedo explicarlo». «¿Explicar qué?». La voz de Enrique surgió desde las sombras. Había estado tan callado que nadie notó su presencia. «¿Explicar cómo mataste a nuestra hermana? ¿Cómo nos manipulaste durante años?». Las luces del despacho comenzaron a parpadear, y un viento helado sopló a través de la habitación, agitando los papeles sobre el escritorio. Yo no pude resistir la tentación. Concentré toda mi energía y los mensajes del teléfono de Liliana comenzaron a proyectarse en las paredes, como si fueran diapositivas de una película de terror. Mensaje tras mensaje, la verdad se revelaba. No era la primera vez que Liliana hacía esto. Había 3 familias anteriores, 3 herederos accidentados, 3 fortunas destruidas. Y ahora, mi familia había sido su 4ª víctima. «La policía viene en camino», anunció Jaime, su voz fría como el hielo. «Y no solo por la muerte de Raquel. Hemos contactado a las otras familias». Vi cómo el mundo de Liliana se desmoronaba frente a mis ojos. Su máscara de inocencia se agrietó completamente, revelando la serpiente que siempre había sido. Intentó correr hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe frente a ella. Tal vez fue el viento, tal vez fui yo. ¿Quién puede decirlo? ¿Saben qué es lo más irónico?, dijo María, entrando al despacho con un sobre amarillento. La señorita Raquel había iniciado los trámites para cederte legalmente parte de su herencia. Encontré los papeles en su escritorio. Realmente te quería como una hermana. Esa fue la gota que derramó el vaso. Vi cómo Liliana se derrumbaba.
No por la culpa de mis hermanos, ni por el miedo a la policía, sino por el peso de su propia maldad confrontada con mi amor sincero. Y mientras las sirenas de policía comenzaban a sonar en la distancia, sentí una extraña paz. Mi venganza no consistía en violencia ni en sangre, sino en algo mucho más poderoso, la verdad. Una verdad que destruiría a Liliana más efectivamente que cualquier castigo físico. Los días siguientes a la detención de Liliana fueron un torbellino de revelaciones. La policía descubrió una red completa de estafadores que se dedicaban a infiltrarse en familias adineradas. La madre biológica de Liliana, una mujer llamada Carmen Vázquez, era la mente maestra detrás de todo. Desde mi forma espectral, observé cómo los investigadores desenredaban cada hilo de la telaraña que Liliana había tejido. Resultó que el orfanato donde mis hermanos la encontraron era parte del esquema. Colocaban estratégicamente a sus huérfanas en familias específicas. «No puedo creer que fuimos tan ciegos», murmuró Jaime una noche, sentado en mi habitación que permanecía intacta. Raquel intentó decirnos tantas veces. Era cierto. Recordé todas las veces que intenté alertarlos sobre el comportamiento extraño de Liliana, cómo mis advertencias fueron descartadas como celos o malicia. Las lágrimas de Jaime caían sobre una foto donde estábamos los 5, antes de que todo se torciera. Guillermo había caído en una profunda depresión. Su carrera musical se detuvo abruptamente. No podía tocar ni una nota sin recordar cómo me había abandonado en ese sótano. Una noche, lo encontré en el estudio de música, sosteniendo la última canción que compusimos juntos. «Era para tu cumpleaños», susurró al aire, sin saber que yo estaba ahí. «Nunca llegué a mostrártela». Enrique se refugió en su arte, pero de una manera perturbadora. Sus pinturas, antes llenas de color y vida, se volvieron oscuras y atormentadas. Pintaba una y otra vez la puerta del sótano, mi rostro en diferentes estados de desesperación, las manos ensangrentadas arañando la madera. María, la única que siempre supo la verdad, pasaba horas en la cocina preparando mis platillos favoritos que nadie comería. La señorita Raquel siempre decía que la comida sabe mejor cuando se prepara con amor. La escuché decir a los otros sirvientes. Ella sabía que ese condimento estaba mal. Lo probó primero en una pequeña cantidad. Por eso Liliana tuvo que usar tanto. Las pruebas seguían acumulándose. En el teléfono de Liliana encontraron fotos de sus víctimas anteriores, herederos jóvenes y confiados como yo, todos muertos en accidentes o suicidios. Ella documentaba sus triunfos como quien colecciona trofeos. Una tarde, mientras flotaba cerca de mi retrato en la sala principal, escuché a los detectives hablando con Jaime. «Señor Hernández, encontramos esto en la casa de Carmen Vázquez», dijeron, mostrando un cuaderno. Son instrucciones detalladas sobre cómo Liliana debía manipular psicológicamente a cada miembro de su familia. Había estudiado sus personalidades durante meses antes de ser adoptada. Vi cómo Jaime apretaba los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. En ese momento, una ráfaga de viento helado atravesó la sala, haciendo que las cortinas bailaran violentamente. Los detectives se estremecieron, y juro que uno de ellos murmuró algo sobre sentir una presencia. Y tenía razón. Yo estaba ahí, cada vez más fuerte, cada vez más presente, porque mi verdadera venganza apenas estaba comenzando. Las pruebas físicas eran solo el principio. El verdadero castigo sería el tormento psicológico que Liliana experimentaría en prisión, enfrentando no solo la justicia legal, sino también los fantasmas de todas sus víctimas anteriores.